Buenos días, alumnos. Bueno, yo espero que esto sirva para hacer algunas indicaciones breves y sobre todo que nos permita situar los temas que estamos viendo a través de esta cuarentena y mediante este extraño sistema de dar clases por las redes. Ya sabéis que yo no soy precisamente un experto en lo mismo y por lo tanto tendréis que disculpar que tengamos que emplear recursos para mí muy novedosos a la hora de impartir algunas lecciones. No obstante, yo ya sí os digo que, y sobre todo cuando estamos hablando de un bachillerato, las clases presenciales son fundamentales, son esenciales para que podáis comprender, para que podáis entender los aspectos sustanciales de nuestra propia historia. No obstante, yo creo, y es forzado a hacerlo, podemos aprovechar, por una parte, para ampliar conocimientos y también para que mediante la lectura y la reflexión que cada uno debe tener en su propia casa, podamos ir avanzando algunos de los temas que, no obstante, cuando nos vamos a ver, que va a ser pronto, podremos trazar, podremos analizar de una manera más correcta y sobre todo más eficiente. Bien, ¿qué es lo que os he estado comentando a través de Rayuela, a través de Gmail y a través del grupo de WhatsApp que hemos realizado? Uno de los temas que estábamos ya terminando prácticamente en nuestras clases es el de la economía durante la etapa de la restauración y nos quedaba por ver tres aspectos sustanciales de ese aspecto: el transporte, el comercio y las finanzas. En el caso del transporte, como yo os dije por correo electrónico, por Gmail, el ferrocarril es uno de los elementos sustanciales en lo que se viene a denominar la revolución industrial. Se suele mencionar como aspecto fundamental la siderúrgica, la minería y la fábrica textil. Eso es así. Pero hay un aspecto fundamental que es la revolución de los transportes. Sin esa revolución en la forma en la que los hombres empezaron a comunicarse los unos con los otros, probablemente no se hubiera podido producir esa enorme expansión de la industria que va a cambiar la estructura económica de la de Europa y también, aunque muy tardíamente, de España, y tampoco se hubiera podido producir otra gran revolución en esa época, que es la de la demografía, el aumento poblacional. Bien, en el caso del transporte en España, y al igual que ha sucedido con la industria textil, con la siderúrgica, a España llega tarde. Y el siglo XIX es un siglo de lento crecimiento del transporte ferroviario. Y al igual que en otros sectores punteros, como ha sido el caso de la minería, sobre todo de la minería y en menor medida de la siderúrgica, el capital privado, el capital extranjero, es el esencial, el fundamental para poner en pie las primeras compañías ferroviarias. No obstante, cuando estamos hablando del transporte, tenéis que tener en cuenta un aspecto fundamental que es la estructura geográfica de nuestra península, porque eso explica también cómo se dan los caminos, cómo se construyen los caminos y las dificultades de la comunicación que hay en nuestro país. Para empezar, nosotros tenemos una elevada meseta central. No solo elevada meseta central, sino que está aislada por cadenas montañosas que dificultan las comunicaciones entre el centro y la periferia. Recordad además que a lo largo del siglo XIX vamos a ir viendo cómo la población se ha ido trasladando de la meseta central hacia la periferia poco a poco. ¿Recordad? Además tenemos ríos demasiado cortos y con una fuerte pendiente en el Cantábrico y en el Mediterráneo, excepto el Ebro, o muy largos, pero con un caudal poco profundo. ¿Qué significa esos ríos cortos con una pendiente empinada en el Cantábrico y en el Mediterráneo? Repito, salvo el Ebro. O esos ríos que sí son largos pero que tienen poco caudal, que no son navegables. Y eso también dificulta las comunicaciones y el transporte, sobre todo y especialmente de mercancía. Por lo tanto, esa realidad geográfica nosotros la tenemos que tener presente. Y además, la península ibérica está ladeada hacia Portugal, ¿de acuerdo? Hacia el oeste, hacia una caída. Bien, en el caso del transporte marítimo, ese va a ser el que tenga un mejor desarrollo en el siglo XIX. El comercio marítimo, además, se va a concentrar en 7 grandes puertos: Santander, Bilbao, Barcelona, Valencia, Málaga, Cádiz y Sevilla, que es el único puerto fluvial. Ya lo había sido desde la etapa de la modernidad. Y hasta 1860 lo que va a predominar fundamentalmente es la vela
compitiendo poco a poco con el barco a vapor. ¿De acuerdo? Que el barco a vapor es uno de los símbolos también de la revolución industrial. En cuanto a los caminos, hay un atraso muy notable respecto a otras naciones. Fundamentalmente, eso se explica fundamentalmente por la difícil orografía española. Hay menos de 10.000 kilómetros de carreteras y caminos. Solo para que os hagáis una idea, 8 veces menos que en Francia. Pensad además que muchos de esos caminos se venían utilizando desde la época del Imperio Romano, desde la época de Roma. Es decir, durante el medievo, durante la modernidad, se ha ido manteniendo la misma estructura de caminos en nuestro país. Y en el siglo XIX eso se va a seguir manteniendo. Va a ser muy lento la modernización de las carreteras, la construcción de nuevas carreteras, que además es un aspecto fundamental para poder conectar el centro peninsular, dedicado fundamentalmente a la agricultura, con la periferia dedicada a la industria. Por eso, y también debéis recordarlo, por ejemplo en Cataluña, la provisión fundamental de materias primas alimenticias de trigo procedía fundamentalmente del exterior, a través del comercio marítimo. Vamos a ir leyéndonos, en todo caso, esa parte del transporte y sobre todo recordar, el tren es fundamental, hay que entenderlo y cualquier duda que podamos tener lo vamos a ir resolviendo a través de las redes de comunicación y además con esos vídeos que os voy a ir enlazando, no solo con mis intervenciones, sino también con los vídeos documentales que amplían esa información para que más o menos os pueda servir a la hora de entender este complejo tema. ¿De acuerdo? Bien, en cuanto al comercio, ¿cómo es la estructura? Os voy a resumir simplemente. Recordad que tenemos que leernos la documentación en casa y luego la iremos trabajando. Bien, pero ¿cuáles serían las ideas fundamentales del comercio durante la España del siglo XIX en los últimos 15 años? Esa etapa que corresponde con el inicio de la restauración, los primeros 15 años de la restauración. En cuanto al mercado interior, recordad que España tarda mucho en articular un mercado interior de consumo y de producción, ¿de acuerdo? Además, se produce un aislamiento de los mercados nacionales, es decir, aquí sigue existiendo los portazgos que procedían de la Edad Media y de la modernidad, o los derechos que se pagaban para introducir mercancías en distintas ciudades, pontazgos, portazgos, barcazgos, los peajes, todo eso aún subsistía y el régimen liberal va a ir eliminándolo poco a poco, pero con dificultades. Y en cuanto al comercio exterior, se va a producir fundamental y esencialmente a través de la navegación, ¿de acuerdo? Y además es un comercio claramente deficitario para la balanza comercial española. Nosotros exportábamos productos alimentarios o materias primas, aceite y vino, por ejemplo, o el hierro necesario para las industrias siderúrgicas de Inglaterra, y lo que importábamos fundamentalmente eran productos manufacturados, como los tejidos de algodón y otros productos industriales. La balanza comercial en ese sentido española era deficitaria, ¿de acuerdo? Recordad además que las dificultades tecnológicas en España eran considerables. No había personal cualificado, el capital que había se invertía fundamentalmente en la agricultura. Recordad que nuestra burguesía no que se vaya ruralizando, perdón, nuestra burguesía prefiere invertir en la tierra, prefiere convertirse en latifundista, en rentista, y por lo tanto aquí hay serias deficiencias en cuanto a las nuevas tecnologías, la adquisición de conocimiento y otros aspectos fundamentales que explican fuera de España el triunfo de la revolución industrial. ¿De acuerdo? Y además, dentro del comercio, a lo largo del siglo XIX, va a haber un debate fundamental entre quienes defendían un mercado nacional protegido frente a la competencia de otros productos que pudieran venir de fuera, es decir, los proteccionistas, y quienes defendían el librecambismo. Y sectores de la burguesía se enfrentan entre ellos a la hora de defender o políticas proteccionistas o políticas de libre cambio, ¿no? De librecambistas. Por ejemplo, los fabricantes de tejidos catalanes o los industriales de la siderúrgica vasca eran defensores del proteccionismo porque no podían competir con los productos procedentes
países con una industria más avanzada y con una capacidad productiva mayor y que por lo tanto sus productos podían ser más baratos, abarataban costes, ¿de acuerdo? Frente a los que se producían en nuestro país. Mientras que los propietarios de las compañías ferroviarias van a ser abanderados fundamentalmente del librecambismo, por los intereses que tenían a ese respecto. Ahí va a haber siempre un debate dentro de los gobiernos liberales entre aquellos que apostaban por políticas librecambistas y por políticas proteccionistas. Y fundamentalmente lo que va a dominar son las políticas proteccionistas, ¿de acuerdo? Esto cambiará poco a poco hacia mediados del siglo y culminará con la política relativamente librecambista del Arancel Figuerola, ministro de Economía de la época, a partir de 1869. Sin embargo, en la Restauración lo que predomina fundamentalmente son las políticas proteccionistas. En cuanto a las finanzas, es en el siglo XIX, a finales del siglo XIX, cuando aparece la peseta. Vosotros no lo recordaré porque no tenéis edad para ello, pero hasta el año 2002 esa fue la moneda española, ¿de acuerdo? Antes de 1868, que es cuando aparece la peseta, existían múltiples tipos de monedas, algunos procedentes incluso de la Edad Media, como el maravedí, escudos, reales, lo que dificultaba en cierta forma el cálculo de equivalencias monetarias dentro del país. Sin embargo, en 1868 se va a instaurar una nueva moneda, que se llama la peseta, que además responde a al nuevo sistema decimal que procedía de Francia. Una peseta eran 100 céntimos, ¿de acuerdo? Un metro, ¿de acuerdo? El sistema decimal también existe en la propia economía monetaria, en este caso en la peseta. Una peseta era 100 céntimos y eso permitía poder hacer unas divisiones más correctas y sin dificultades, ¿de acuerdo? Eso aparece en 1868. En cuanto a la banca moderna, el primer banco que aparece es en 1782, con los Borbones de la Ilustración, y además en el reinado de Carlos III, el Banco Nacional de San Carlos. Y en 1831 se funda por primera vez la Bolsa de Madrid, aparece por primera vez la Bolsa de Madrid. Sin embargo, la banca privada va a introducirse de manera más lenta. ¿Por qué? Por el propio deficitario desarrollo de las industrias. Es decir, banca e industrialización, banca privada e industrialización caminan de la mano, ¿de acuerdo? En 1857 aparecerá el Banco de Bilbao y a finales del siglo XIX el Banco de Vizcaya, que se fusionarán para formar el gran banco de la Restauración, que va a ser el Banco Bilbao-Vizcaya, ¿de acuerdo? Un aspecto fundamental para la creación para el aumento, ¿no? Para el empuje del sistema bancario español va a ser la llegada de esos capitales procedentes de Cuba una vez que se independiza la isla. En cuanto a la hacienda, y con eso terminaríamos ya una breve panorámica de este tema que estamos analizando en nuestra casa, la hacienda pública va a tener serias dificultades en España. Como ya os expliqué cuando estuvimos viendo las desamortizaciones, en España, uno de los objetivos básicos que tenían las desamortizaciones era conseguir liquidez para el Estado, ¿de acuerdo? Conseguir dinero de manera rápida, porque la hacienda ni era eficiente, ni era justa, ni estaba equilibrada. Y eso durante todo el siglo XIX se va a mantener. No solo porque en el siglo XIX seguían existiendo amplios grupos sociales exentos del pago de impuestos, la nobleza y el clero, sino además por la absoluta falta de equidad en el sistema tributario español. Va a haber una reforma liberal moderada del Partido Moderado Liberal en 1845, que es la de Mont-Saint-Jean, ¿de acuerdo? Pero esa reforma liberal que intenta acabar con el caos que existía en la hacienda y sentar las bases de una hacienda moderna, va a tener ciertas dificultades para implantarse. No obstante, lo que intenta la reforma liberal de Mont-Saint-Jean es crear dos impuestos directos fundamentales. Uno, el de contribución por inmuebles, por cultivos y por ganados, es decir, por tus propiedades, por tu tierra, ¿de acuerdo? O por tus bienes inmuebles y otro de contribución industrial. Y además aprueba un impuesto indirecto sobre el consumo, ¿de acuerdo?
muy conflictivo este impuesto porque gravaba por igual independientemente de los ingresos. No obstante, esta hacienda española va a tener dificultades para poder implantarse y además el siglo XIX es una época en la que vamos a estar azotados por distintas guerras, las guerras carlistas, las tres guerras carlistas, ¿de acuerdo? Lo que va a suponer un enorme desembolso de gastos militares. En principio, esto sería el resumen fundamental del tema que estamos viendo, ¿de acuerdo? No os preocupéis si tenéis alguna duda cuando leamos los textos en casa, si tenéis alguna dificultad con algunos conceptos, con algunas ideas, a través de nuestras redes, a través de WhatsApp, a través de Gmail, a través del Drive, a través de los medios que tenemos, lo vamos a ir resolviendo, pero en todo caso, nos leemos este tema, vamos subrayando los aspectos fundamentales, ¿de acuerdo? Porque con él finalizaríamos la economía durante la restauración. El próximo tema que vamos a ver, que vamos a analizar, es ya la crisis del sistema de la restauración que empieza con el reinado de Alfonso XIII y que finalizará en 1931 con la proclamación, con la aparición de la Segunda República Española, que pone fin a la restauración. ¿De acuerdo? Ánimo y nos seguimos viendo.